Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo conferencias de fase B. Recordemos que estas conferencias de fase B, que son 25, pues son un poco más profundas. Es recomendable haber visto las conferencias de fase A precisamente porque ya no se aclaran tanto algunos temas porque ya se han tocado en fase A. Entonces, de todas maneras, pues si surge alguna pregunta, alguna inquietud, pues pueden dejarla en los comentarios y en la medida en que eh, sacando adelante la conferencia, pues iríamos respondiendo sus inquietudes. También si tienen alguna observación, si nos quieren dejar sus saluditos o pues si tienen algún aporte, pues también lo pueden dejar acá en los comentarios. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la conferencia del día de hoy. Recuerden que si quieren compartir estos temas con otras personas que les interesen, pues pueden hacerlo en este momento. Recordemos que el curso de conocimiento de sí mismo es completamente gratuito y de libre acceso. Consta de 75 conferencias. Son 50 conferencias de fase A y 25 conferencias de fase B. Las conferencias de fase A las dictamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Las conferencias de fase B, como hoy, las dictamos los días viernes, también a las 7 de la noche, y los días domingo vemos las prácticas guiadas de las conferencias que hemos visto de fase A en la semana. También tenemos prácticas guiadas más enfocadas a lo que es la muerte psicológica, que son las vemos martes y jueves en la mañana, aproximadamente entre 9:30 y 10 de la mañana. Eh, y tenemos horarios de fogueo que se coordinan, pues me escriben a través del privado y allí coordinamos una hora que les sirva a la persona que quiera foguearse, ya empezar a prepararse como instructor y de esa manera pues cuadramos un horario para que la persona entonces se vaya preparando. Recordemos que cuando nos estamos preparando para ser conferencistas, para hacer llegar este conocimiento de la forma más clara posible, pues también sacamos adelante ese tercer factor de los tres factores de la revolución de la conciencia, que es el sacrificio por la humanidad. De hecho, pues creo que sí, la próxima conferencia, la del lunes, estaría siendo justamente, sí, la conferencia del sacrificio por la humanidad. Entonces, bien, vamos a ir iniciando esta conferencia del día de hoy, que es un tema bastante importante. Recordemos que cuando se tratan aspectos de nuestra psicología, o sea, de yoes, de defectos psicológicos en nosotros, pues es recomendable revisar esos aspectos dentro de uno porque muchas veces uno dice, no, pero yo como que eso no lo tengo.
O sea, ¿qué es eso? Eso suena a brujería, ¿no? Pero resulta que hasta yo es brujos tenemos, ya luego veremos esa conferencia de la brujería, pero cuando uno empieza a revisar y hasta lee el tema, los detalles de estos defectos psicológicos, vamos comprendiendo pues cómo si hemos alimentado estos defectos y de muchas y varias maneras. Entonces, por eso eh, eh, hago la acotación de que cuando está en las conferencias es porque son yoes que son muy importantes, muy necesarios de trabajar. Entonces, permítanme ya iniciar con las diapositivas. Teosofía, espiritismo y mediunismo es lo que vamos, los temas que, o el tema que vamos a ver el día de hoy. Conferencia número 18 de la fase B. Entonces, pues el objetivo de esta conferencia tiene varios objetivos que son, ninguno es menos importante. Permítanme hacer un arreglito por acá. Donde el primero es conocer estas escuelas, porque son escuelas que, digamos, se crearon hace mucho tiempo, y comprender, que es el segundo objetivo, por qué no nos permiten llegar a la autorrealización del ser. Entonces vamos a estudiar cada una de esas escuelas, cada uno de esos defectos, y vamos a ver qué es lo que ofrecían en aquel entonces, por qué se crearon y por qué sencillamente pues no nos conducen a la autorrealización íntima de nuestro ser. Ver hacia dónde nos conducen, aprender a no mezclar con el conocimiento este tipo de escuelas. Perdón. Entonces vamos a iniciar con la teosofía. Aquí vemos a esta señora que aparece por aquí, Elena Petrovna Blavatsky, que creó esta escuela de teosofía. Ella inició esta escuela porque en momentos donde estaba la corriente materialista, queriendo abarcar cada vez más espacios, queriendo que las personas pues eliminaran todo tipo de seguimiento hacia Dios, pues que todo eso se eliminara, o sea, que las personas se volvieran completamente materialistas. Y entonces se vio en la necesidad de, pues, la ley divina de darle esta responsabilidad a esta señora, de crear esta escuela para que pudiera demostrar la existencia del alma. O sea, porque las personas en ese momento, pues decían, pues, ajá, si no existe Dios, si no hay nada más allá de aquí, de donde estamos, si en realidad no tenemos a alguien a quien rendir cuentas, ni por quién, digamos, ser mejor, pues entonces la gente se entregaba sencillamente al materialismo. Entonces, con esa intención se creó esa escuela, o sea, de demostrar la existencia del alma a través de experimentos, no, digamos, de demostraciones en el físico, delante de muchas personas, donde esta señora, pues, ante todo un montón de personas, pues llegaba y hacía esas prácticas para demostrar cómo sí existía el alma. Entonces demostraba pues cómo existe el desdoblamiento astral, cómo una persona puede levitar, eh, cómo puede llegar a desarrollar, o sea, a través de sus capacidades, llegar a hipnotizar a otra persona. Pero esos fueron aspectos, como les decía, que sacó adelante esta señora precisamente para demostrar la existencia del alma. Entonces no había forma que la persona dijera, ajá, pero es que pues, ahí veían, no hay nada detrás, no hay nada abajo, revisaban, ¿no? Y se veía cómo salía el alma de una persona, como vemos acá. Y entonces ella lograba demostrar eso. De esa manera le restó un poco de fuerza al materialismo, no hizo pues que nos
que nos volcáramos completamente al materialismo, pues ya nos hubiesen ejecutado como raza hace mucho tiempo. Y esta escuela pues permitió eso, que las personas pues sí pudieran continuar creyendo en Dios como algo que se manifiesta más allá del cuerpo. Entonces, las escuelas teosóficas no llevan a la autorrealización íntima del ser, porque para empezar no enseñan los tres factores. Y recordemos que para autorrealizarnos necesitamos sacar adelante los tres factores, que incluso, o sea, este conocimiento de los tres factores es milenario. O sea, lo enseñaban los cristos antes del Maestro Jesús. Cuando vino el Maestro Jesús, el Gran Kabir, pues también enseñó los tres factores y siempre o sea, la persona que quiera autorrealizarse, pues siempre va a ser a través de estos tres factores que existen desde que existe la raza. Es solo que no, o sea, no eran enseñados a, digamos, a voz populi, porque las personas no estaban preparadas, o sea, las chispas no tenían el nivel de madurez como para llegar a comprender el conocimiento. Hoy en día, como la raza pues ya está bastante degenerada, ya hoy en día pues no hay problema con hablar de la práctica de sexo, que en aquellos entonces pues ponerse en un sitio público, hablar de pretender en público enseñarle a alguien a hacer una práctica de sexo, pues escandalizaría a cualquier persona. Pero hoy en día no. O sea, hoy en día, pues con tanta degeneración, donde existen hasta páginas donde las personas muestran abiertamente su vida sexual y hacen hasta competencia, que hoy voy a estar con tantos hombres y síganme para mostrarle quiénes son y todo lo demás, pues ya no es tan grotesco, por decirlo de alguna forma, hablar de la sexualidad. Entonces, la importancia de observar en esta escuela es que no, primero no enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia, no enseñan la importancia de la castidad, no hablan de nuestra energía creadora sexual y la importancia de preservarla y canalizarla dentro de nosotros, o sea, llegar a limpiarnos internamente, purificando esa energía a través de la muerte psicológica, y desvían el objetivo, que entonces las personas quieren es adquirir poderes. Ay, mira, que una persona que hace hipnotismo, no, yo quiero que me enseñen a hacer hipnotismo. No, que desarrollan la glándula pineal, no, yo también la quiero desarrollar. Entonces, esas personas que quieren tener poderes sin llegar a eliminar su ego, y recordemos que cuando una persona está trabajando sobre sí mismo, y va eliminando su ego, va alcanzando lo que es la castidad, pues allí va adquiriendo sabiduría la persona y va muriendo a los defectos de la lujuria. Pero si una persona tiene defectos de la lujuria y todos sus defectos, pero si una persona tiene vivo ese 97% de esencia atrapada en el ego, pues de dónde, o sea, qué va a hacer con esos poderes, con esas fuerzas, con esas facultades despiertas, si tiene todo el ego vivo. O sea, sencillamente una persona que pueda, digamos, levitar, entonces déjenme hacerlo aquí en esta plaza y vamos a poner a una persona que recoja dinerito y vamos a que yo voy a levitar y que vean cómo me suspendo y la persona pues sencillamente va a alimentar sus yoes de la codicia, pero eso no le va a llevar a la autorrealización, le va a llevar en todo caso a desarrollarse como un mago negro. Entonces, estas escuelas por eso no nos conducen a la autorrealización. O sea, y allí tenemos que observar pues esos aspectos de nuestra psicología que quieren llegar a obtener poderes, que quieren llegar a obtener fuerzas, facultades, pero sin haber trabajado sobre sí mismo, o sea, sin haber eliminado el ego. Entonces, esto lo que hace es que pues la persona, como les decía, pues termine desarrollándose de una forma negra. Ese yo teosófico en nosotros, ya una vez que estamos en conocimiento de sí mismo, es ese que quiere estar demostrando que el conocimiento sí existe. Entonces vemos cómo muchas veces ese yo teosófico en nosotros
nos lleva a que una persona nos dice, por ejemplo, ay, no, eso del desdoblamiento astral, no sé, a mí no me parece. No, yo no creo que eso se dé en realidad. Y resulta que entonces ese yo teosófico en uno empieza, no, espérate, déjame contarte, yo he podido ver esto, una vida pasada y me han mostrado esto y aquello otro, pero la persona está es en ese, o sea, con ese yo montado teosófico que está buscando demostrarle a la otra persona. La persona que quiere mostrar poderes y facultades, allí también está ese yo teosófico, porque cuando la persona, como les decía, empieza a crear sus cuerpos internos, pues también va adquiriendo esos poderes, fuerzas, virtudes y facultades. Entonces, si una persona se pone a querer mostrar esos poderes y facultades, pues allí está su yo teosófico. Porque resulta que alguien despierto pues no tiene en realidad intenciones, o sea, no tendría para qué estarle demostrando nada a nadie. O sea, ¿para qué, por ejemplo, si uno ya tiene cierto grado de telemetría o cierto grado de, eh, digamos, de percepción de los yoes en otras personas, pues ¿para qué estaría comunicándolo? Ay, no, miren, o sea, yo puedo, una persona desarrollándose no solo con el yo teosófico, sino con el yo mitómano y el yo fanático. Y de paso, pues esto también produce mucho estancamiento en el trabajo, porque vamos a ver unas conferencias más adelante, pues cómo el desarrollo que la persona vaya teniendo a nivel interno en la medida en que va trabajando con los tres factores, pues debe ser algo que la persona guarde para sí, donde no debe ni siquiera comentarlo con la pareja, porque cuando se comenta es buscando generar fanatismo, buscando generar dependencia. Viene la persona entonces y le dice, ay, no, sí, yo soy un experto comprendiendo astrales y entonces generando ese fanatismo para que las personas, ay, mira, ya yo soñé esto y dime, y al otro día, mira, y yo soñé ahora esto otro, cuéntame. Y la persona no comprende que incluso cuando está cayendo en estos aspectos de este yo teosófico, buscando demostrarle a la otra persona, lo que está es ganándose karma, porque se está ligando con los yoes de la otra persona. Entonces, pues es llegar a comprender ese yo teosófico en nosotros, trabajarlo a través de la muerte psicológica, ese yo que quiere estar demostrando, no que mira, no que yo, que si tengo fuerza, que ya puedo hasta cierto punto llegar a sanar, no. O sea, una persona despierta no tiene para qué hacer nada de eso. Entonces, y hacer algo de eso, pues como les decía, nos puede llevar a desarrollarnos como magos negros, estancarnos en el trabajo interior y hacernos ganarnos mucho karma. Ahora vamos a hablar sobre el espiritismo. Y es que este espiritismo es la comunicación con desencarnados, o sea, personas que han muerto. Y muchas personas también dirían, no, yo nunca, pero o sea, no, en mi vida he querido hablar con ningún muerto. Pero resulta que viene y comenta alguien en la familia, no, la abuelita resulta que se le apareció en sueños a María, la prima, y dijo por allá que tenía un dinero enterrado y, cónchale, hay que ver dónde es que está ese dinero. Y ese yo codicioso en nosotros, no, díganme dónde es que vamos para que averigüemos dónde fue que la doñita puso la plata. O una persona, por ejemplo, que diga, ay, no, pero es que yo quiero solucionar este problema y cómo hago. Entonces, bueno, pero viene alguien y nos dice, no, yo conozco una persona, manita, que nos puede decir lo que tú estás necesitando. Que tienes problemas con tu marido, que hay una mujer que te lo quiere quitar, no, pero vamos, yo te llevo donde una señora que esa sabe. Y resulta que no se comprende que cuando vamos a una sesión de espiritismo, porque allí hay que estar muy claros en qué es lo que se está haciendo, por eso la conferencia digamos, lo deja de una manera muy clara. Cuando una persona participa en una sesión de espiritismo, perdón,
Primero veamos cómo pasa acá, se toman de las manos, o sea, están compartiendo la energía todas las personas que están allí. La persona que hace de medium, que es la que supuestamente va a llamar al espíritu de esa persona, termina llamando no al espíritu, porque allí tenemos que reflexionar en la conferencia eh, de cómo se fabrica el alma y el espíritu. Entonces, allí cuando vemos esa conferencia, vemos cómo para llegar a desarrollar el alma se deben crear todos los cuerpos de la primera montaña. Apenas allí tenemos el alma. Y el espíritu nace de la unión, o sea, el espíritu es el hijo del hombre, que nace cuando la persona desarrolla su alma, se une a su alma divina, y de allí, o sea, cuando la persona toma camino directo, allí es de donde nace el Cristo, que es el principio del espíritu, porque el espíritu en sí es cuando se desarrolla durante toda la segunda y tercera montaña, ahí es donde, cuando se da el proceso de autorrealización, cuando baja el padre y penetra en la madre, que es lo que al final del trabajo queda, pues en esa unión del padre en la madre, allí es donde el padre que representa el águila, lo vemos en la conferencia de fase B, que vamos a ver más adelante, el águila tragándose a la serpiente, ahí es donde el padre, que representado por ese águila, cuando penetra en la madre, que es la serpiente, o sea, se traga la serpiente, allí le entrega las alas del espíritu. Y es allí cuando una persona llega a tener espíritu. Entonces, en realidad lo que se da aquí en una sesión de espiritismo, para nada es que estemos llamando o invocando al espíritu de nadie. Una persona está llamando a una persona que desencarnó. ¿Y qué es lo que puede venir en esa sesión de espiritismo? Lo que puede venir es algunos de los yoes de esa persona. O sea, los demonios que la persona tiene, porque es hasta donde tiene por no haber trabajado sobre sí mismo. Y uno de esos yoes, pues tiene la capacidad de poner la voz de la persona, de decir, porque ese yo está en el astral, pues tiene la capacidad de decir, ay, sí, mire, la doñita dejó la plata aquí, o hizo allá, o hizo aquello. Pero resulta que, ¿qué pasa aquí? Cuando se hace esta sesión, siempre en esa cadena hay alguien que es más débil. Y en esa persona que es más débil va a recaer la fuerza de ese yo que se manifiesta en ese momento. Y entonces la persona puede llegar a quedar con ataques de epilepsia. Esto no se comprende porque es que cuando la persona se presta para una sesión de espiritismo, que creo que lo vemos acá, eh, la persona está, bueno, de hecho creo que lo vemos más adelante, ya lo vamos a ver, cómo la persona está cediendo a que se rompa un sello que todos tenemos para que no pueda entrar ninguna entidad en nuestro cuerpo. Pero cuando la persona practica o participa de una sesión de espiritismo, ay, que fui porque fui a acompañar a mi amiga, ay, no, que solo en la escuela nos pusimos a jugar la ouija, y resulta que no se comprende que allí, en ese jueguito que tan inocente se ve, allí la persona, esa persona débil que participa allí en esa sesión de espiritismo, como en ese jueguito de la ouija, pues puede quedar con ataques epilépticos porque resulta que la entidad queda con permiso de volver a entrar a ese cuerpo las veces que se le antoje. Y fue uno quien se prestó, o sea, uno fue quien autorizó que ese sello se violara. Entonces, pues la persona va por saber dónde está la plata o porque lo curen. No, sí, yo participé y resulta que sentí como en la noche me hicieron una operación y me sacaron el hígado y lo acomodaron y me lo volvieron a meter y amanecí como nueva. Fui al médico y ya no tengo el padecimiento. Sí, eso pasa. Pero resulta que ya la persona quedó ligada a esa entidad. O sea, ya le debe ese favor a esa entidad. Y entonces después vienen las consecuencias porque es que no se reflexiona en lo que se está haciendo, sencillamente queriendo violar la ley divina, porque si uno tiene una enfermedad es por karma,
Y la única forma legítima de trascender un karma es haciendo negocios con la ley, que recordemos lo enseñamos en la conferencia de Karma y Dharma, donde la persona con obras de amor puede pagar ese karma y puede morir a los defectos psicológicos que le causaron ese karma y de esa manera trasciende ese karma. Pero no yendo a una sesión de espiritismo, porque allí lo que hace es que se liga con esas entidades y de allí lo que pasa es que queda pues ligada energéticamente a esas entidades. Entonces la persona quiere buscar soluciones. Ay, no, es que voy a perder a mi maridito. Ay, no, es que nos está yendo muy mal en el negocio. Y entonces queremos ver a ver si, perdón, a ver si allí nos dicen cómo hacemos si terminamos de meternos en este negocio o cómo hacemos para solucionarlo. Sí, la persona consigue que le digan haga esto, haga aquello, sí, pero ahí se quedó ligada energéticamente a esa entidad. No conduce al trabajo sobre sí mismo, crea dependencia porque la persona, pues ya arreglé el negocio y ahora quiero ir porque me sanen y ahora quiero que me digan si mi hijo en realidad está enredado con esa muchacha que tan mal que me cae. Y no comprendemos pues cómo esos yoes de la manipulación, esos yoes que no respetan el libre albedrío de los hijos, pues prefieren ligarse energéticamente a una entidad por llegar a manipular lo que es la ley divina. Entonces crea esa dependencia porque cada vez la persona va a decir, no, yo fui, me arreglaron el negocio y va y se lo dice a otra, que eso también genera karma, porque entonces estamos llevando al abismo a otras personas. Mira, vamos, porque eso es buenísimo, la señora sabe. Y resulta que, pero cuando es esa persona, o sea, termina siendo uno esa persona más débil, que sobre esa persona recae la fuerza de esos demonios, pues allí queda ligada a ese demonio, a esa entidad. Y esto se hace por ignorancia, porque recordemos una persona, como les decía, si uno quiere trascender un karma, solamente puede hacerse de manera legítima a través de negocios con la ley divina. La persona busca adivinación, busca consejos, busca ligues o desligues, o sea, que liguen a mi pareja conmigo, que no pueda vivir sin mí porque yo no quiero perderlo. O no, lo que pasa es que ese hombre seguro me hizo una brujería porque es que, Mertiel, es que sí lo he querido dejar y no he podido. Y resulta que muchas veces hay una recurrencia donde usted le hizo lo mismo a esa persona en otra existencia, ahí le llevó la vida haciéndosela cuadritos, por ejemplo, durante 10 años, y en esta existencia le toca a usted que le haga la vida cuadritos a esa persona por esos mismos 10 años. Y la persona dice, no, pero es que no, yo voy a ir a que me quiten eso. Y no se comprende que estamos queriendo, como les decía, manipular la ley divina. Se busca hacer rezos, rituales, lecturas de Ouija, juegos de la copa, curarse de enfermedades y así cualquier tipo de manipulación o adivinación o esa manipulación sobre lo que es el karma que nos corresponde de manera legítima, porque todo lo que nos sucede en la existencia pues viene marcado por todos los errores que hemos cometido en esta existencia y en existencias anteriores. Entonces es observar el defecto psicológico, eliminar cada uno de sus detalles y de esa manera, pues entonces, si uno se ligó energéticamente con este tipo de escuelas, morir a todo eso, a todo lo que me hacía sentir de esa emoción, esa curiosidad, ay, yo, sí, yo quiero también saber y yo quiero que me quiten esto, ¿qué te quitaron a ti? Ay, no, yo quiero quitarme ese morbo que se presenta cuando está este yo espiritista. Eso también, o sea, en los detalles que uno más pueda conseguir, todo eso hay que eliminarlo y pagar con obras de amor, pues esas formas en que nos hemos ligado energéticamente a estas escuelas.
Entonces, como les decía, no es nada más también considerar el hecho de que, no, pero es que yo no fui directamente a una sesión espiritista. No, pero yo fui donde una señora a que me leyera las cartas. No, yo fui donde una señora, es que mi muchachito estaba enfermo y, ay, eso, o sea, como no, yo, o sea, yo soy madre, me duele mi hijo y entonces pues yo fui y resulta que pues esas entidades, como vemos acá, las entidades que utilizan los brujos, pues se liga uno a esas entidades a través de esos favores. Le curaron el hijo, pues ya usted, digamos, ligó a su hijo con esas entidades oscuras. Entonces ya después esa persona, que en algún momento su papá o su mamá lo ligó energéticamente con este tipo de escuelas, pues debe hacer el trabajo también para eliminar ese yo. O sea, porque como les decía, ese favor que la entidad le hizo a la persona, pues está allí pendiente. Esa entidad tiene el derecho y la ley no se lo quita, la ley divina, de entrar a ese cuerpo las veces que quiera porque ese cuerpo lo curaron ellos. Ese cuerpo lo mantienen vivo ellos. Entonces tienen el derecho y la ley no se mete allí. Entonces, como les decía, es llegar a negociarlo con obras de amor y trabajar para eliminar esos yoes. Ese yo espiritista es fanático porque recordemos que se genera ese morbo, ay, sí, esa persona sabe. No, y es que la voz era la de mi abuelita. Yo te dije que era así, no te diste cuenta. Y busca generar más fanatismo, van y le cuentan a otro y a la otra y al otro. Y entonces lo que están es buscando ligar a más personas a través de ese yo fanático. eh, esa persona que tiene ese yo espiritista o nosotros cuando tenemos este yo espiritista necesitamos un líder. Entonces todas las veces que nosotros, incluso estando ya en el conocimiento, decimos, ay no, lo que pasa es que fulanito, ese dicta las conferencias y habla de los astrales y resulta que se ve que la persona sabe. Entonces, no, yo quiero ver la conferencia de esa persona porque es que ella o él sabe mucho y me quiero de repente hasta foguear con esa persona, pero porque ese sabe mucho. Entonces, no es que no se pueda foguear con esa persona, no es que no pueda asistir a las conferencias de esa persona, es que debe observar ese yo que necesita un líder, que es un yo espiritista. Porque la persona que esté en el conocimiento, si está trabajando la muerte psicológica, o sea, cualquiera de los conferencistas, pues no va a permitir que otra persona lo vea como un líder. Porque recordemos, acá en conocimiento de sí mismo no tenemos líderes, no tenemos maestros, cada persona debe seguir es a su propio ser. Entonces, ese yo espiritista siempre busca un medium, o sea, esa persona que me va a decir. Entonces, no, yo el astral no, como que no lo entiendo y entonces siempre quiero volver a preguntarle al conferencista y otra vez, no, es que fue una cosita, no, es que ahora esta otra y ahora esta otra. Y allí está buscando o viendo al conferencista como un medium. Entonces también es la persona que pide consejos, que es dependiente de esa otra persona, que busca respuestas en el exterior. Y recordemos que acá en conocimiento de sí mismo no necesitamos buscar hacia afuera. O sea, nosotros todas esas respuestas que queremos debemos buscarlas hacia adentro. O sea, quien sabe todo el camino de regreso al Padre es nuestro ser. O sea, quien sabe cuáles son cada uno de esos karmas que tenemos en el trabajo, pues es nuestro ser quien lo sabe. ¿Cómo lo podemos negociar? Nuestro ser lo sabe. Entonces, en lugar de estar buscándonos mediums en otros conferencistas o en algún conferencista, en lugar de estar pidiendo consejos, en lugar de estarnos haciendo dependientes de otras personas, buscando respuestas en el exterior, pues llegar a eliminar todos esos detalles y empezar a buscar esa comunicación con nuestro ser, que recordemos es el que tiene todas las respuestas, porque él es el que conoce el camino de regreso. Ahora vamos a hablar de el medium, el mediumismo.
Y así como su nombre lo indica, medium es la persona que media entre la entidad y la persona del físico. Entonces, esa persona cede su cuerpo físico por el centro motor para la expresión de entidades, porque como les decía, aquí no viene el alma del desencarnado. El alma del desencarnado está embutida en todos sus defectos psicológicos y están en el limbo esperando que llegue el momento de que vuelva la manifestación, si todavía le queda alguna existencia. Y si no, pues sencillamente está en el limbo igual, pero ya está involucionando. Entonces, esa persona, al ceder su cuerpo, o sea, al participar en esa sesión de espiritismo, pues está cediendo su cuerpo físico. Y como les decía, no es, si es la persona que sirve directamente de medio, que dice, o sea, soy yo quien va a manifestar la entidad, esa persona que manifiesta la entidad, y entonces, como les decía, la persona dice, no, y es que se le cambió la voz completamente, es que era la voz de mi abuelita. Incluso dijo cosas que nadie sabe, solamente mi abuelita. Pero claro, es una entidad de los yoes de la abuela y ella sabe cuál es la voz, cómo, qué era, o sea, todos los detalles de la vida de esa persona y sencillamente esa entidad dice esto y aquello es precisamente para manipular. Y al la persona ceder su cuerpo físico, como les decía, la persona en esa sesión pues tumba la cabeza hacia adelante y la entidad logra entrar por allí por el centro motor en posesión del cuerpo físico y por eso se manifiesta como, o sea, con el nombre de la persona y diciendo cosas que sí, no, sí era mi abuela porque es que sabía esto y aquello, que eso no lo sabía nadie. Claro, es un yo de la abuela, o sea, en el ejemplo. Y como les decía, a la persona permitir romper ese sello que todos tenemos para que no se meta una entidad, pues ya esa entidad tiene derecho a entrar a ese cuerpo cuando se le antoje. Y como les decía, la ley no se va a oponer a eso porque uno le debe a esa entidad. Entonces, eh, déjenme ver que tenía algo más pendiente por allí. Una persona puede pensar, por ejemplo, que en estas sesiones de espiritismo, no, lo que pasa es que es un santo lo que se manifiesta. Eso es el Maestro Jesús que se manifiesta. Ese es el Maestro tal que se manifiesta. Pero resulta que allí, o sea, por eso hablábamos, uno de los aspectos de estos defectos es la ignorancia, porque un Dios o un maestro no va a entrar en el cuerpo físico de una persona. O sea, un maestro respeta el templo de ese ser, de esa persona. Entonces, ningún maestro, muchísimo menos un maestro como el Maestro Jesús, y ningún maestro, porque es que cualquier persona consciente, pues no utilizaría para manifestarse el cuerpo físico de otra persona. Un maestro tiene sus 7 cuerpos creados y cuando necesita manifestarse en el físico, sencillamente envía su cuerpo físico primero a la manifestación y después se manifiesta a través de ese cuerpo físico. O sea, no necesita de invadir el templo de otro ser. Entonces, los que sí están dispuestos a hacerlo son esas entidades de las infradimensiones que si la persona se presta, bueno, miren, vamos, y a veces, como les decía, no es un solo defecto psicológico, no es un solo demonio, a veces es un conjunto de demonios de esa persona que están invocando y por eso la persona termina quedando incluso con ataques epilépticos. A veces porque esas entidades tienen derecho a meterse en ese cuerpo y robarle energía cada vez que les plazca. Entonces, una persona incluso puede nacer teniendo ataques de epilepsia y dice, ajá, pero es que no, yo nunca participé en ese tipo de cosas. O de repente es un niño y la mamá dice, sí, pero es que yo mi hijo no lo he llevado para nada de eso. Pero si la persona lo ha hecho en una existencia anterior, también viene con ese karma de ataques epilépticos porque esa entidad, desde una existencia anterior, pues sigue teniendo derecho, porque tiene derecho es en la manifestación del cuerpo físico
de ese ser. Entonces, pues prestarnos o prestar nuestro cuerpo, nuestro templo, que habita, que quien habita allí es nuestro ser, pues terminamos alejando a nuestro ser. Porque si en lugar de buscar hacia adentro a nuestro ser, estamos buscando a una entidad, otra entidad, el ser simplemente se aleja. Y entonces esa persona empieza a irle mal, a tener problemas y no sé qué, no termina comprendiendo y es que pues quedó ligado, como les decía, a este tipo de entidades. Entonces, bueno, el cuerpo humano, como les decía, es el templo de un maestro, de ese maestro interior en nosotros, y un maestro no utiliza el cuerpo ajeno de otra persona. Entonces quedan las personas como vemos acá, que quedan poseídas de la entidad, que cada vez que la entidad quiere entrar, pues va a tener derecho a entrar. Y en la medida en que la persona haya alimentado más ese defecto psicológico, pues la entidad está ligada a esa persona pues con mucha más fuerza. Entonces, pues es trabajar esos defectos que nos llevaron a ligarnos energéticamente con este tipo de escuelas y pagar el karma para entonces trascender pues este tipo de karmas porque esos ataques epilépticos que son la respuesta de estos demonios o de haber alimentado estos defectos, pues solamente se puede eliminar o se puede trascender a través, o sea, de forma consciente, a través de negociaciones con la ley y pagando con sacrificio por la humanidad. Como les decía, las consecuencias, la epilepsia, el desprendimiento del ser interior y la muerte segunda, porque si la persona se liga de una manera muy fuerte a estas entidades, puede incluso hacer que la persona termine termine el ser alejándose completamente de la persona si la chispa es desconectada de ese cuerpo y la mandan a involución, pues la persona ya pasa a la muerte segunda, o sea, al proceso involutivo. Entonces, pues es observar todos esos yoes que nos llevan a, digamos, a profanar nuestro templo, este cuerpo nuestro que es el templo del Espíritu Santo, de Dios mismo en nosotros, y que pues lo profanamos haciendo este tipo de prácticas. Aspectos de este yo medium está el razonero, el que ve a través del astral algo y entonces quiere irle a decir al otro, no, tú sabes que yo vi al vecino en el astral y estaba adulterando. Yo creo que allí hay problemas con el vecino. Y le dice a una amiga de la vecina para que ella también vaya y le diga a la vecina. Y allí está aplicando esa de ser razonero, de estar dando como informaciones de otras personas. Y allí tenemos que comprender que en realidad los seres no mandan razones con dormidos. O sea, cuando a uno le muestran en un astral, por ejemplo, que tal persona está adulterando, no es para que vaya y se lo diga a la persona. Pudiera ser que la persona sí esté adulterando. Pero primero, eso no es problema de nosotros. Y segundo, nos están mostrando es el yo adúltero para uno trabajarlo. No para ir a decirle a otra persona, mira, fulanito lo vi en el astral y resulta que no, que puede incluso la persona no estar cayendo en adulterio y podemos estar siendo ese yo medium que quiere estar siendo razonero. O sea, de estar dando informaciones porque a mí me lo mostraron. O sea, ese yo también teosófico que quiere demostrar que a mí sí me muestran, que yo sí sé, que yo sí tal, y porque me mostraron esto y fue de fulano, entonces también busca generar fanatismo, también pide que le hagan caso porque como la persona es la que sabe, no, mira, yo en el astral vi esto y vi aquello y vi lo otro. Cuando la persona, incluso los estudiantes, o sea, cuando ya una persona es conferencista y los estudiantes empiezan que pregúntame, o sea, que dime un astral que tuve así asado y ahora dime que tuve este otro y ahora dime que tuve este otro. Una cosa es que el instructor ayude en ciertos detalles a la persona, pero de allí a que le esté leyendo los astrales a las personas, estamos cayendo en este yo medio, alimentándolo. Entonces,
ya la persona se desarrolla como un fanático porque, no, o sea, yo soy la que sé, pregúntenme a mí porque yo soy la que les va a decir y no sé qué y no sé cuánto. Y allí también nos estamos ganando mucho karma. Entonces, esta conferencia es importante reflexionarla porque allí vamos a ver cómo nos definimos como magos blancos o magos negros, porque si estamos desarrollando, o sea, alimentando esos yoes teosóficos, esos yoes espiritistas y esos yoes medium, pues allí nos estamos desarrollando como magos negros. Entonces, si uno no reflexiona sobre nuestro comportamiento, lo más probable es que terminemos adulterando el conocimiento. Donde uno diga, ay, no, si yo, para ayudar a las personas, porque pobrecitas, porque si yo les digo que en el astral me mostraron, esa persona va a poder hacer algo. Incluso una persona puede estar cayendo en este yo medium. Si por ejemplo en el astral nos muestran algo que va a suceder con alguien de la familia, cuando a uno se lo muestran, algún karma de la familia, es para que uno trabaje los apegos que están allí en ese astral. Pero no es para que vaya y le diga a una persona, mira, es que me mostraron en el astral esto y aquello. Allí estamos alimentando esos yoes medium y esos yoes teosóficos. Entonces, reflexionar mucho sobre nuestro comportamiento porque lo más importante es que no adulteremos el conocimiento y recordemos, este es el trabajo al filo de la navaja. Si uno no reflexiona, si uno no está en autoobservación, pues puede estar cayendo en estos detalles y no haberse dado cuenta. Entonces, siempre estar uno en autoobservación y en aquellos aspectos que, ay, mira, estaba haciéndolo en este momento y no me había dado cuenta, o volvemos a ver la conferencia o a dictarla incluso, o a leerla, la persona si está de estudiante, y dice, ay, mira, yo no me había fijado cuando vi en la conferencia, pero resulta que ahora que la estaba estudiando, que ahora que hice la práctica, por ejemplo, pues entonces ahora sí veo que caigo en ese yo teosófico, que caigo en ese yo espiritista, que tengo aspectos de ese yo medium, y pues ahí tenemos la oportunidad de trabajar esos defectos psicológicos y rescatar pues las chispas de conciencia atrapadas en cada uno de esos detalles. Entonces, bueno, hasta aquí la conferencia. Vamos a dejarlos con nuestras redes sociales, que como vemos acá, el número de contacto, que recordemos siempre también está en la descripción del tema. Transmitimos en vivo a través de las páginas Curso Conocimiento de Sí Mismo BZLA.blp y Conocimiento de Sí Mismo Venezuela en Facebook. Y después resguardamos las conferencias, cada una de las transmisiones, en la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Entonces, recordar que todas las 75 conferencias son completamente gratuitas y de libre acceso. Bueno, y dejarlos con la invitación a la conferencia, a la próxima conferencia. Ya va, permítanme. Vimos la conferencia de fase B, la próxima es Lucifer, Diablo y Satán. Una conferencia también bastante importante. Allí vemos cómo tenemos, digamos, esos conceptos sobre esas palabritas, Lucifer, Diablo y Satán, como que dicho, o sea, yo no tengo eso, pero en realidad tanto el Lucifer como el Diablo como el Satán son partes internas en nosotros que debemos reflexionar, comprender y pues buscar maneras de sacar la sabiduría que nos muestran a través de esa conferencia, que ya la estaríamos viendo el viernes de la próxima semana. Entonces, bueno, vamos a revisar si hay preguntas. Eh, no sé qué se me hizo. Vamos a revisar aquí. Ok, vamos a revisar si hay preguntas o algún comentario. Bueno, veo que no. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, agradeciéndoles a las personas que participaron. Deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.